Hola, ¿qué tal? Un saludo, una bienvenida al Efecto Mariposa, canal Efecto Mariposa. Y hemos estado aprovechando la Semana Santa para hablar de lo que nos interesa en este canal. Hablar de cultura, hablar de historia, hablar de filosofía, a partir de lo que nos viene culturalmente, de lo que sería la historia de Cristo. Y siendo hoy Domingo de Resurrección, muy importante día para esta cultura y esta historia, entonces vamos a hablar de dos puntos fundamentales. Vamos a hablar de lo que es la muerte de Cristo y lo que es la resurrección. Y vamos a tocar fundamentalmente el entierro, la sepultura, la tumba de Cristo y un punto que tiene que ver con el sudario, que también ha afectado y ha influido muchísimo en la pintura, en la cultura, en la representación, en la restauración, en la historia de la conservación en general. En cuanto al momento de la muerte de Cristo, vamos a hablar fundamentalmente de José de Arimatea y ver qué pasó con José de Arimatea y cómo a partir de su acción cambia completamente la historia según los datos de la Biblia y según la cultura que venimos heredando. En este caso tenemos que Cristo muere, Cristo es sentenciado, muere en la cruz, pero como acusado finalmente en su sentencia, no hay ningún tipo de protección para él. Además, no estaba en su tierra, estaba en Jerusalén. Y aparece entonces José de Arimatea. ¿Quién era José de Arimatea? José de Arimatea era un noble, era integrante del Consejo de Judíos, pero no era cualquier integrante del Consejo de Judíos, era un miembro honorable del Consejo de Judíos. Por tanto, era una persona muy respetable y con buena capacidad incluso adquisitiva, digamos, era una persona con una buena capacidad económica, un buen estatus. Y ese lugar es el que le da la posibilidad de acercarse y llegar directamente a Poncio Pilatos. Ahora bien, por lo que parece, José de Arimatea no era solamente una persona de buen estatus, sino una persona de gran corazón. Y cuando ve la muerte de Cristo, siente que es una muerte malgastada. Además, era del Consejo Judío, ve en Cristo el espíritu de la raíz judía y se supone también que fue discípulo oculto de Cristo, como un discípulo que no pudo revelar abiertamente que aprendía de Cristo. Esto es lo que se supone. Y por eso lo que él le va a pedir a Poncio Pilatos es que le entregue el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué le pide José de Arimatea el cuerpo de Cristo a Poncio Pilatos? Pues le pide el cuerpo de Cristo porque considera que una persona así, que entregó tanto, merece una buena sepultura. Ya es tarde, ya Cristo murió y está terminando el día viernes, día de su muerte, y llega el día sábado. El día sábado no es cualquier día, el día sábado no solamente se celebraba el Sabbat, sino que además empezaban las Pascuas judías. Y llegando el día sábado no se podía hacer más nada, había que descansar. Por tanto, José de Arimatea tiene que apurarse. Y más cercano al monte Gólgota está pues la zona de sepultura que pertenece a su familia, a la de José de Arimatea. Entonces, José de Arimatea, con su gran corazón, según cuenta la historia, ofrece su sepultura al cuerpo de Cristo. Llega con Nicodemo. Nicodemo lleva todos los elementos de la consagración del cuerpo según la tradición judía, y José de Arimatea con Nicodemo envuelve a Cristo en telas, y aquí aparece el tema del sudario. Ahora hablaremos del tema del sudario. Envuelve a Cristo en telas, tal como marca la tradición judía, y lo llevan a la sepultura, que era prácticamente una cámara, con varias cámaras, y con una piedra rodante, tal como era en la época, para cubrir las cámaras. Y tenemos entonces que esta es una sepultura de alto estatus, una sepultura de personas con alto nivel económico. Ahí lo llevan y tienen que hacerlo rápido porque deben terminar antes de que caiga la noche. Y ahí es el descanso de Cristo hasta Domingo de Resurrección, un día como hoy, donde aparece sus telas, pero no su cuerpo. ¿Por qué y cómo ocurre que aparece el mito del sudario? Llamemos la sábana santa, el sudario de Turín y demás, que por cierto en estos momentos va a ser expuesto por orden del Vaticano, lo cual atraerá seguramente mucho turismo y buenas entradas. El sudario tiene una historia tremenda de pasar de mano en mano, de haber sido
aceptado y negado, de haber sido aprobado como real y al mismo tiempo no. Se ha convertido el sudario en una reliquia de confrontaciones y enfrentamientos. Y hay que mirar entonces, ¿será real el sudario o no? Pues más allá de todo lo que aparece en muchas historias que creo que ya muchos canales han trabajado y ya se sabe, en términos de las pruebas científicas, en términos de las órdenes religiosas, en términos de cuando se ha negado y cuando se ha aceptado, cuando se ha reconocido y cuando no, más allá de todo eso hay una contradicción fundamental. Es la contradicción entre lo que se dice de la sábana santa del sudario, incluso en las imágenes, que vamos a compartir algunas imágenes de pinturas que influyeron mucho en la historia del arte religioso, y que aparece una tela completa extendida que cubre de pies a cabeza, sola esa tela, el cuerpo de Cristo, y de vuelta, o sea, la tela completa mide 2 veces lo que mediría Cristo. Y toda la iconografía que esto implicó. Pero hay una contradicción entre esto y lo que plantea la Biblia. Lo vamos a leer ahora mismo, en este momento lo vamos a leer, porque una de dos: o el sudario no es real o el Evangelio está equivocado. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Acá tengo la Biblia, una Biblia especial, Biblia de ministro que alguien me regaló, que me interesa mucho culturalmente, más allá del tema religioso. Y vamos a revisar qué dice directamente la Biblia. Bueno, en Juan, capítulo 38, habla de la sepultura de Jesús. Y dice: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, o sea, ya sabemos, en el monte de Gólgota, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ya decimos, porque estaba cerca, pero además porque tenían que hacerlo rápido antes que llegara el día de la Pascua judía en el Sabbat, al día siguiente. Ahora vamos a hablar de la resurrección. Vamos a ver qué dice acá en la resurrección. Dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro, la piedra rodante que ya sabemos que ponen delante, que es tradición de las sepulturas judías. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos, vean esta parte, puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Esto es muy importante. Fíjense lo que dice. Dice que los lienzos puestos allí, ¿sí? Pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ojo, en la tradición judía, el sudario es un manto con el que se cubre solamente la cabeza. Y como bien dice aquí, directamente estoy leyendo la Biblia, dice Juan, que el sudario de la cabeza estaba en un lado y la tela del cuerpo estaba en otro. Entonces se supone que en la tradición judía, cuando se cubre al muerto, hay una tela para el cuerpo en la que se enrolla y una tela para la cabeza. Y aquí entonces, bueno, es donde decimos que una de las dos no está bien. O se está usando la reliquia para mantener también un poderío. Entonces, bueno, por un lado tenemos todo lo que pasó con la muerte, la sepultura. Muy importante aquí conocer el rol de quienes ayudaron a Cristo a tener sepultura, pero por otro lado tenemos también esta contradicción, y este es el kit del asunto.
más allá de las investigaciones científicas, que hay muchas que al final cuestionan que sea realmente la sábana, la tela que cubrió a Jesús, más allá de eso, la Biblia dice, y es la tradición judía, que estaba el sudario por un lado con el que cubrieron la cabeza y por otro lado la tela con la que cubrieron el cuerpo. Vamos a ver, para terminar entonces, dos iconografías importantes en la historia del arte: la resurrección, en este caso con una pieza de Piero della Francesca, y por otro lado tenemos lo que también tiene que ver con el Via Crucis, muy bonito, y es el manto de Verónica, de la Verónica, que también en la pintura influyó muchísimo, y también hay toda una cuestión iconográfica en torno a esta reliquia. Gracias. Para quienes hacemos parte del campo del arte, estudiamos arte, y más específicamente historia del arte, lógicamente que el estudio en lo que corresponde a la tradición occidental de la creencia, la religión, los textos bíblicos, es importante, porque gran parte de la cultura, de la pintura, de la escultura, de la arquitectura en la tradición occidental está muy relacionada con esta historia bíblica. Por tanto, sí es necesario revisarla, cuestionarla, indagarla, profundizarla. Tenemos muchas imágenes sobre el sudario de Cristo que hicieron parte de la iconografía y de la tradición del arte y de la cultura en general, insisto, en el marco occidental. Tenemos también una buena compilación de imágenes sobre la tela de Verónica o la Verónica, que también ha hecho parte del estudio de la imagen en Occidente. Y por supuesto tenemos unas imágenes muy importantes que dan cuenta de la resurrección de Jesús, al menos de la historia bíblica de esa resurrección, y tenemos un ejemplo muy interesante: Piero della Francesca, pintor que en el siglo XV presenta esta pieza, esta pintura, sobre la resurrección de Jesús. Y en esta época lo que hace Piero es incluirse a sí mismo en un autorretrato. Lo vemos acá, entre los guardias que custodiaban el sepulcro de Jesús. Esta obra de Piero della Francesca tiene los principios fundamentales de la composición de la época que también hemos usado para trabajar principios de la Gestalt. Simetría es fundamental acá, un ejemplo. Y vemos la imponente figura de Jesús pasando por encima de los guardias y entre ellos a Piero della Francesca en un autorretrato. Y para cerrar con este domingo de resurrección y no perder la tradición de recomendar música, algunos ejemplos muy importantes donde la música y la relación con lo bíblico, con la religión, también se pone de presente, ya sea desde lo personal y emocional, pero ahí está. Tenemos entonces del disco Parte de la Religión de Charly García, que es la canción que le da nombre al disco. De hecho es un cuestionamiento a la religión misma, ¿no? Es una manera crítica, cuestionadora de hablar de que es parte de la religión, mentir, matar y demás. Pero sobre todo vamos a hablar de la canción Rezo por Vos. Una canción con unos elementos muy relacionados con la práctica religiosa, con el misticismo, con la espiritualidad, muy a su manera, muy en el sentido también personal, emocional, digamos, pero sí, directamente hice sacrificio, abracé la cruz y demás. Por supuesto, la versión Aleluya de Jeff Buckley en su álbum Grace, canción originalmente de Cohen, muy importante también como referente, aquí la tenemos. Y bueno, como decíamos, muy importante, Jerusalén, año cero, del álbum Melancolía de Silvio Rodríguez. Ahí tenemos varios referentes y mostraremos más. Gracias.